Buenos días, tardes, noches, estimados alumnos. Les saludo a su profesor Francisco Gutiérrez. Espero todos se encuentren bien. Fíjense, tenemos en pantalla una propuesta de gráfico que va a brindarnos la representación de un KPI. Suponiendo que este gráfico represente algún indicador verde, vamos a mostrar una imagen dentro de un gráfico que va a tener un lienzo, una esfera, un contorno, una partición que va a ser de fondo y el efecto de progreso mediante el relleno sólido, ¿no? Y el relleno atenuado que va a brindar la parte que aún queda pendiente. Entonces, si nosotros hacemos la simulación, fíjense ustedes cómo va progresando. Ambas imágenes se van moviendo en relación a los porcentajes alcanzados en el indicador. Bien, vamos a empezar a desarrollar este bonito gráfico de tal manera que podamos replicarlo en nuestro trabajo. Bien, fíjense, el alcance para efectos de dinámico vamos a proceder a hacerlo con la función aleatoria y simplemente como instrucción paréntesis entre paréntesis sin ningún argumento. Esto nos va a dar un valor entre 0% y 100%. Luego el pendiente vamos a calcularlo, ¿sí? Restando 100% menos el alcance. Y evidentemente la meta sería 100%. Entonces, teniendo estos datos, vamos a proceder con el desarrollo del gráfico. Fíjense, para poder hacer las particiones del fondo, vamos a insertar y nos vamos aquí al gráfico de circular o anillos y seleccionamos un gráfico de anillos. Es importante que este gráfico de anillos se seleccione desde una fuente sin datos, es decir, tiene que estar en blanco para hacer las particiones. ¿Dónde vamos a anidar esas particiones? Nos vamos a la opción de seleccionar datos. Ojo, se activan las opciones de diseño del gráfico solo si selecciono el gráfico, si no, esta pestaña no se activa. Entonces acá nos vamos a seleccionar datos y vamos a agregar. Por defecto se agrega una partición, la cual vamos a convertir en 40. Agregamos aquí separando por comas, ¿sí? Y contamos. Si es que faltara, podemos editar y finalmente llegar a los 40. Entonces vamos poniendo tantos unos sean necesarios para llegar a los 40. Si no, simplemente editamos. Acá le voy a dar a aceptar para verificar. Me faltan 6, entonces modificamos y agregamos en cualquiera de los puntos, agregamos los 6 que nos faltan. Con esto ya deberíamos tener completo nuestra partición. Entonces tenemos, a ver, vamos a modificar. Creo que por alguno de estos hemos ingresado. Acá tenemos un 11. Esto no debería estar acá. Y agregamos uno para completar. Fíjense ustedes, tenemos las 40 particiones. Una vez que tenemos estas particiones, va a tener este anillo la forma que deseamos de la siguiente manera. Vamos a quitar los elementos del gráfico aquí en este acceso rápido y modificamos el anillo con clic derecho en dar formato a la serie de datos. Aquí vamos a poner nosotros en sección de anillos 100% y en tamaño de agujero de anillo le ponemos 0 y vamos a lograr un efecto deseado. Entonces podemos alinear un poco nuestro gráfico para darle el formato requerido. Fíjense, vamos a seleccionar el gráfico, vamos a ir a las propiedades que ya están aquí activadas en el panel de formato y en el relleno vamos a elegir un relleno sólido y vamos a elegir el color verde.
También le quitamos el borde y le ponemos sin línea. Tendríamos este efecto en nuestro gráfico. Entonces, luego de esto vamos a lograr el efecto donde la parte que se va alcanzando como meta se va pintando de un color entero y la parte que queda pendiente se atenúa. Entonces, ¿cómo logramos ese efecto? Hacemos lo siguiente. Seleccionamos el área del gráfico y nos vamos a diseño de gráfico. Vamos a seleccionar datos y vamos a agregar una nueva serie. Por defecto siempre se asigna el valor 1 en el nombre de serie, no vamos a señalar nada. Y aquí vamos a indicar el rango de alcance y pendiente. Luego le damos a aceptar y le damos a aceptar. Fíjense ustedes, si actualizamos, cómo se genera el movimiento que estábamos proponiendo, donde el alcance hace de la parte celeste y el pendiente queda en esta parte naranja. Evidentemente aquí hay que cambiar los colores y superponer las imágenes para poder tener el efecto deseado. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos la serie 2 que hemos ingresado, la última de ellas, clic derecho, cambiar tipo de gráfico de series y aquí en combinado vamos a ir a la serie 2, vamos a convertirlo en eje secundario y vamos a cambiar el gráfico por un gráfico circular. No se ha desaparecido el gráfico anterior, simplemente se ha sobrepuesto. Entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a develar haciendo transparente esta partición. ¿Cómo así? Hacemos doble clic pausado. Fíjense cómo es. Si yo hago clic fuera del gráfico y vuelvo a seleccionar el gráfico, con un solo clic he seleccionado todo el gráfico, pero si vuelvo a hacer un clic más sería un doble clic pausado y ahora solo he seleccionado este segmento. Voy a ir al formato, en el relleno le voy a poner sin relleno. Fíjense, ya se develó y la parte que ha quedado pendiente hago doble clic pausado también y acá le vamos a poner relleno sólido y le vamos a poner el color blanco, pero con una transparencia que podría ser del 25% para que permita el efecto que estábamos proponiendo. Entonces fíjense ustedes, si dinamizamos el gráfico, ahora se comporta en función del alcance y del pendiente. El alcance se pinta de color entero y el pendiente de un color atenuado. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos parte de nuestro diseño y ahora vamos a trabajar con el efecto del arbolito que va acá de manera interna, que se va rellenando a medida que va avanzando el indicador. Entonces nos vamos a ir a insertar, vamos a ir a iconos y vamos a elegir el arbolito. Pueden ustedes evidentemente elegir cualquier otra figura que haga concordancia con el indicador que están mostrando. Entonces buscamos el arbolito, seleccionamos y lo insertamos. Luego vamos a hacer una copia de este para poder uno ser nuestra silueta y el otro el relleno. El primero, vamos a formato, nos vamos al relleno y ponemos sin relleno. Luego a contorno y acá le damos el contorno del color verde. Al de abajo, nos vamos al formato, ponemos el relleno en color verde y le quitamos el contorno, sin contorno. Entonces ya tenemos las dos piezas para armar nuestro gráfico. Para poder hacer este gráfico seleccionamos el alcance y seleccionamos la meta, ¿sí? Luego nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos recomendados y nos vamos a todos los gráficos. Aquí en columnas de la primera opción seleccionamos la segunda que nos da series 1 y 2. Seleccionamos y aceptar. Entonces fíjense ustedes, ya tenemos la serie que va a quedar de manera fija por el valor de 100% y la serie que se va a mover que va a ser en función del alcance. Entonces si dinamizamos se va a generar este movimiento. De hecho, la idea es superponer las imágenes, ¿no? Entonces acá viene bastante detalle, hay que tener atención acá porque si no se configura adecuadamente no se va a lograr el efecto que se requiere. Entonces fíjense ustedes, vamos a seleccionar las opciones del eje y nos vamos a ir acá a configurarlo. En opciones del eje, habiendo seleccionado nuestro eje vertical,
vamos a poner en mínimo 0 y en máximo vamos a poner 1. Asegúrense de que el botón restablecer se haya activado. Esto nos va a indicar que siempre van a quedar los valores que hemos configurado. Ambos deben estar activados con el botón restablecer. Entonces, teniendo esta configuración, cada vez que actualicemos o cada vez que el dato cambie, los ejes se van a mover dentro de estos rangos sin más configuración. Entonces, una vez teniendo esta configuración previa, lo que vamos a hacer es reemplazar la parte naranja, que es la serie que está referida al 100%, con la silueta, y la parte móvil, que es el alcance, con este icono de relleno. Entonces, hacemos control C, copiamos al portapapeles esta silueta, seleccionamos solo la silueta o solo la serie de la meta del 100% y nos vamos al relleno. Acá en el relleno vamos a ir a relleno con imagen o textura, y en portapapeles vamos a pegar lo que habíamos contenido. Es importante que la propiedad estirar esté activada para efecto de este caso. Luego hacemos lo mismo con el relleno, le damos copiar, seleccionamos la serie que vamos a reemplazar, nos vamos a relleno, relleno con imagen o textura, ponemos portapapeles, pero aquí cambia la propiedad, ya no sería estirar, sino apilar y ajustar la escala. Entonces, de esa manera hemos logrado que el efecto relleno se pueda visualizar. Finalmente, vamos a superponer las imágenes, seleccionamos la primera serie, nos vamos a opciones de serie y en superposición ponemos 100%. Y en el ancho del rango también 100%. Entonces, fíjense, cada vez que haya algún cambio en la información, este relleno va a tener el efecto de incremento o decremento en función del valor del alcance. Bien, en este caso del gráfico tampoco vamos a necesitar elementos, así que quitamos todos los elementos y nos quedamos solamente con las series. Y listo. Estos iconos que ya nos ayudaron, ahora ya no nos sirven, así que podemos eliminarlos. Entonces, a este gráfico podemos darle el tamaño requerido para poder hacer la anidación, y le quitamos acá en formato el relleno y el contorno. Entonces, fíjense ustedes, podemos ubicarlo de tal forma que quede cuadrado. Entonces, cuando hay cambios, fíjense cómo se van a mover en conjunto. Ahora, al gráfico inicial también le quitamos en el formato relleno y contorno. Finalmente, vamos a insertar dos objetos o dos formas para poder hacer el efecto del sombrerito. Fíjense, un triángulo o un rectángulo, perdón, disculpen, un rectángulo, y luego la forma circular. La forma circular más o menos, ligeramente más grande que el gráfico, solo ligeramente. La precisión cuenta, pero no es tan relevante, aproximado. Una vez que tengamos el círculo de forma aproximada, la parte del cuadrado tiene que estar inscrito y tiene que ser aproximadamente un cuarto del círculo. De esa manera tenemos el sombrerito. Entonces, para que el efecto funcione, vamos a quitarle el contorno y al círculo le vamos a dar relleno en color blanco. Al cuadrado le vamos a dar el color de fondo verde y listo, nuestro sombrero ya está creado. Agrupamos las imágenes para poder manipularlas y lo llevamos sobre nuestro gráfico. Nos vamos a formato, en organizar lo llevamos al fondo y ahí tenemos nuestro gráfico. Acá el porcentaje, a ver, vamos a mover el gráfico para poder manipular la imagen, y acá se quedó el porcentaje que anteriormente habíamos trabajado.
Bien, vamos a eliminar este porcentaje para enseñarles cómo crearlo. Y aquí ponemos la imagen. Ya luego lo trasladamos a su posición original. Entonces, fíjense, cada vez que se actualice, habrá pues el cambio que refleje el porcentaje del alcance y el pendiente, ¿no? Entonces aquí vamos a insertar el porcentaje, esto mediante un cuadro de texto, para poder reflejar. Nos vamos acá a la barra, seleccionando el cuadro de texto, nos vamos a la barra de funciones, ponemos igual y señalamos al alcance. Damos enter, tenemos el porcentaje, a este porcentaje le vamos a poner de fuente blanco en negrita, ¿sí? Fuente blanco en negrita, lo inclinamos un poquito y lo vamos ubicando aquí donde corresponde. También le quitamos a la forma el relleno y el contorno. Entonces, ubicamos en el ángulo correspondiente y podemos pues incrementar el tamaño para que puedan ubicarse de la mejor manera. Entonces, fíjense, tenemos ya nuestro gráfico seleccionado. Entonces, seleccionamos todo y lo movemos a su ubicación para que se pueda ver. Y listo. Tenemos nuestro gráfico avanzado con un efecto bastante interesante y de alto impacto. Gracias, que les vaya muy bien.